Pánico entre republicanos. Trump hunde a todos y el MAGA Mike teme lo peor. Mike Johnson está en pánico, así, sin vueltas, sin eufemismos, sin rodeos. El Speaker de la Cámara de Representantes pasó todo el verano escondido, manteniendo el Congreso cerrado, sin sesiones, sin leyes, sin audiencias, sin supervisión. Y ahora que las elecciones de medio mandato están a la vuelta de la esquina, se dio cuenta de que no tiene nada que mostrar, ningún logro que presumir, ninguna victoria que venderle a los votantes. Y para colmo, el presidente Donald Trump, el líder de su partido, el hombre el que apostaron todas sus fichas, está hundido en las encuestas, hundidísimo, con niveles de aprobación que ningún presidente había tocado desde que hacen estas mediciones. El pánico no es una exageración, es una realidad que están viviendo en cada reunión a puerta cerrada, en cada llamada desesperada entre líderes republicanos que no saben cómo salir definitivamente de este hoyo. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlas y saludarlos. Yo soy Joaquín Basilio para TMF Noticias y en este video vamos a desglosar por qué los republicanos están temblando, por qué Mike Johnson sabe que su puesto está en peligro y por qué las elecciones de noviembre se perfilan como un desastre para el partido que controla la Casa Blanca. Y no vamos a hablar con teorías ni con suposiciones, vamos a hablar con números, con fechas, con declaraciones que ellos mismos hicieron y que ahora se les están explotando en la cara. Y entonces, amigas y amigos, empecemos por lo más básico, que son las encuestas, porque ahí es donde duele. El Centro de Investigación Pew, que es el de los más serios y más respetados que hay en Estados Unidos, publicó en abril un estudio que debería tener a todo el Partido Republicano en terapia intensiva. La aprobación de Donald Trump está en el 34%. Para que se den una idea de lo que significa ese número, ningún presidente en la historia moderna, desde que empezaron a hacer estas encuestas en 1953, había tenido un nivel tan bajo de aprobación. Ni siquiera Joe Biden en sus peores momentos. Y eso que Biden tuvo una inflación alta y una crisis migratoria complicada, pero nunca tocó ese piso. Trump está 2 puntos por debajo de eso y la tendencia no es que esté estabilizando, es que sigue cayendo. Pero no es solo la aprobación general, porque si fuera solo eso, los republicanos podrían decir que es culpa de los medios de comunicación o de la oposición. El problema es más profundo. La confianza en el manejo militar de Trump pasó del 46 al 38% en menos de un año. Eso es una caída de 8 puntos y la razón es obvia. La guerra con Irán se ha convertido en un pozo sin fondo. Trump prometió que iba a resolver el conflicto rápido, que iba a meterle presión a Irán y que eso iba a traer paz y estabilidad. En lugar de eso, el estrecho de Hormuz está prácticamente bloqueado. El tráfico marítimo se redujo a 8 barcos por día, cuando antes pasaban más de 130. Los precios de la gasolina están por las nubes y los soldados estadounidenses siguen varados en el mar sin fecha de regreso. Y aquí es donde Mike Johnson tiene que rendir cuentas, porque él es el líder de la Cámara y su trabajo es precisamente eso: liderar, aprobar leyes, supervisar al Ejecutivo, por ejemplo. Pero lo que hizo fue todo lo contrario. En lugar de mantener el Congreso trabajando, en lugar de presionar a la Casa Blanca para que presente un plan claro, en lugar de hacer audiencias para entender qué está pasando en el Medio Oriente, Johnson agarró y cerró el Congreso. Se fue de receso sin aprobar la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que es el presupuesto militar.
una de las leyes más importantes del año y dejó a los soldados sin el financiamiento que necesitan. Mientras la administración Trump gasta billones en bombas y en mantener barcos en el mar. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué haría eso un speaker que supuestamente quiere que su partido gane las elecciones? La respuesta es sencilla, porque sabe que cada vez que el Congreso se reúne, las cosas empeoran para ellos. Cada sesión es una oportunidad para que los demócratas hagan preguntas incómodas, para que los periodistas saquen información que no quieren que se sepa, para que las divisiones internas del Partido Republicano salgan a la luz. Entonces, prefieren no hacer nada, prefieren que pase el tiempo y esperar que la situación se resuelva sola. Pero no se va a resolver sola y el tiempo se está acabando. El propio Johnson lo admitió, aunque seguramente no quería hacerlo. En una entrevista que dio al Tri-City Herald en mayo pasado, dijo textualmente que los republicanos todavía podían ganar elecciones de medio mandato si el estrecho de Hormuz seguía abierto, porque eso permitiría a la gente enfocarse en los temas de la cocina, en la de los precios de los alimentos y la gasolina. O sea, él mismo puso el destino de su mayoría en manos de Irán. Si Irán abre el paso, los republicanos tienen una oportunidad. Si Irán lo mantiene cerrado, están perdidos. Eso no es un plan de gobierno, es una apuesta desesperada y lo peor es que la apuesta la están perdiendo. Porque el estrecho de Hormuz no se va a abrir mágicamente. Irán ya dejó claro cuáles son sus condiciones. El mando militar iraní declaró que ningún barco comercial o petrolero va a cruzar el estrecho sin su permiso. Y lo advirtieron que si Estados Unidos no levanta las sanciones económicas y no libera los activos congelados, la guerra va a entrar en una fase ofensiva. Ojo, no hay negociación, no hay diálogo y Estados Unidos no está mostrando ninguna señal que vaya a ceder. Al contrario, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, dijo hace unos días que el bloqueo naval se puede mantener de manera indefinida, pero un bloqueo indefinido significa que la guerra sigue indefinidamente, que los precios siguen altos indefinidamente, que los soldados siguen en el mar indefinidamente. Eso no es una solución, es un entierro político. ¿O usted qué opina? Ahora, mientras todo esto ocurre en el frente internacional, en el frente doméstico, la administración Trump está cometiendo errores que parecen sacados de un manual de cómo no gobernar. Por ejemplo, el secretario de Defensa Hegseth, el mismo que habla de bloqueos indefinidos, anunció en julio que el ejército va a empezar a evaluar los niveles de testosterona de todo el personal de 30 años o más. Lo llamó el programa Higgs Departmental. Así, con ese nombre, como si fuera un juego de video o una marca de suplementos, tal cual. Y ofrece terapia hormonal voluntaria. Puede sonar a algo sin importancia, pero el doctor Moti Kheran del Baylor College de Medicina, que es una institución seria, advirtió que esa terapia puede causar infertilidad en los hombres jóvenes y aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares. Y el congresista Chris Hulland dijo que esto es la última obsesión de guerra cultural de Hegseth. O sea, el secretario de Defensa está más preocupado por los niveles de testosterona de los soldados que por la estrategia militar en el Medio Oriente. Y mientras él juega a ser endocrinólogo, los soldados están en el mar sin un plan claro. Y hablando de planes claros, ¿alguien ha visto a Donald Trump en las últimas semanas? Porque parece que está evitando aparecer en público. Y cuando aparece lo hace de forma cada vez más extraña. Hace unos días, en un viaje con el Air Force One, el presidente bajó del avión por la parte trasera. Se subió a un camión de catering y se fue sin que la prensa lo viera. Luego dijo que había bajado con todos, que no se había escondido, pero las fotos y los testimonios de los periodistas que estaban ahí demostraron lo contrario. Se fue en un camión de comida, dejó a la prensa esperando en el avión y después mintió diciendo que había estado con ellos. Eso no es un presidente que tiene el control de la situación.
Eso es alguien que está evitando preguntas, que está escondiéndose de la prensa y que probablemente está siendo manejado por su equipo porque saben que si habla demasiado, comete errores. Y mientras tanto, en el Congreso, Mike Johnson no está haciendo nada para frenar esto. Está celebrando primarias republicanas, felicitando a candidatos que apenas pueden hablar sin que los editen en los videos de campaña. Uno de ellos, Mike Alfonso, que ganó la primaria en Wisconsin. Él es yerno del Shaq Duff y de su video de campaña hay 3 cortes en 6 segundos, porque el tipo no puede decir una frase completa sin equivocarse. Y Johnson está celebrando eso. Está publicando el video de sus redes sociales como si fueran un logro. O sea, el líder de la Cámara de Representantes está celebrando que su partido esté dominando a gente que apenas puede articular una oración. Eso es el estado del Partido Republicano en este momento. Y una cosa más, y esto es importante. El congresista demócrata Sidney Campbell-Erdov presentó hace unos días 2 artículos contra Roosevelt Book, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto. ¿Qué hizo Book? Bueno, retener fondos que el Congreso ya había aprobado, violando la Ley de Control de Impuestos y Presupuestos de 1974. Y ojo, no solo eso, la propia administración admitió que canceló fondos basándose únicamente en criterios políticos, en cómo votaron los estados en las elecciones del 2024. 79 proyectos en California están en riesgo de perder financiamiento porque los demócratas ganaron ahí y Trump quiere castigarlos. Eso no es gobierno, eso es venganza. Es usar el dinero de todos para castigar a quienes no votaron por él. Y Book es el arquitecto del proyecto 2025, el plan que los republicanos juraron que no existía porque están aplicando pieza por pieza. Ahora, todo esto tiene un contexto internacional que no podemos ignorar. Estados Unidos está perdiendo influencia en el mundo. Y no es porque otros países sean más poderosos, es porque la administración actual está tomando decisiones que alejan a los aliados. La congresista Campbell-Erdov contó que en una reunión en Bruselas con aliados europeos le dijeron que están asombrados de que Estados Unidos haya hecho esto 2 veces. Que ahora son amigos solo porque necesitan serlo, pero que ya están trabajando en cómo no depender de Washington. Eso es un cambio de época, Estados Unidos pasó décadas siendo el socio confiable, el que daba estabilidad, el que le daba garantía y el orden internacional. Ahora es visto simplemente como un socio impredecible, que se mete en guerra sin salida, que se impone sanciones sin estrategia y que cambia de opinión cada vez que Trump se despierta de mal humor. Y mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía, que no es un organismo político, que solo mide datos objetivos, publicó un informe donde prevé una caída de 4 puntos, 3 millones de barriles diarios en el suministro global del petróleo. Eso es el 4% de la producción mundial, una cifra enorme. Todo porque el estrecho de Hormuz está bloqueado. Y el estrecho estaba abierto antes de que Trump llegara al poder. No había guerra, no había crisis, no había precios por las nubes, pero Trump decidió que tenía que mostrar el músculo, que tenía que meterle presión a Irán y el resultado es una guerra que no pueden ganar. Una crisis energética que afecta a todo el mundo y unos aliados que están buscando alternativas que ya no confían en Washington, simplemente. Así que volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué Mike Johnson está en pánico? Pues porque todo esto es su responsabilidad. Él es el líder de la Cámara. Tiene el poder de convocar a sesiones, de hacer audiencias, de presionar al Ejecutivo, de aprobar las leyes, pero no ha hecho nada en eso. En lugar de gobernar, se escondió. En lugar de liderar, se fue de vacaciones. En lugar de enfrentar los problemas, esperó que se resolvieran solos. Y ahora que las elecciones están cerca, no tienen nada que mostrar, ningún logro que defender, ninguna victoria que presumir. Su único plan era el que el estrecho de Hormuz se abriera mágicamente. Y no se abrió, y no se va a abrir. Y la gente está viendo todo esto.
Las encuestas de intención del voto para la Cámara de Representantes muestra a los demócratas con una ventaja de 5 puntos a nivel nacional. Si esas cifras se mantienen hasta noviembre, los republicanos pierden la mayoría y Mike Johnson se queda sin trabajo. Y no solo eso, va a perder todo el liderazgo dentro del partido, porque los republicanos no perdonan a quienes pierden elecciones. Johnson sabe que su carrera política está en juego. Sabe que su nombre va a quedar asociado con una de las derrotas más humillantes del Partido Republicano en décadas. Y por eso está en pánico. Por eso está escondido, por eso no quiere que el Congreso haga nada. Por eso los mandó de vacaciones. Y entonces, ¿qué sigue? Bueno, en noviembre los votantes van a tener la oportunidad de enviar un mensaje claro. Y todo apunta a que va a ser un mensaje contundente. La gente está cansada de una guerra que no termina, de precios que no bajan, de un presidente que se esconde, de un Congreso que no trabaja, de un partido que prometió arreglar los problemas y solo los empeoró. No es cuestión de izquierda o derecha, es cuestión de competencia. Y los republicanos, en este momento, han demostrado que no saben gobernar. Así que aquí estamos, a menos de 3 meses de unas elecciones que van a definir el rumbo del país. Y mientras tanto, los republicanos siguen sin plan, sin estrategia, sin respuestas. Mike Johnson está en pánico, Trump escondido. Y nosotros, los que vemos esto con claridad, tenemos que estar informados y atentos. Suscríbanse al canal, comparte este video y no dejen que nadie les diga que lo que está pasando es normal. Esto no es normal y en noviembre vamos a tener la oportunidad de demostrarlo.